Web. ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien, soy Estrategax y hoy les traigo un orden de construcción en el cual he estado trabajando para el Sultanato de Delhi, un Fastcaster al minuto 9 con exploradores profesionales y un Rush de Santidad. Es un orden de construcción el cual estuve tratando de elaborar como respuesta al meta actual, dominado por estrategias bastante lentas, tanto con el Sacro Imperio Romano y su Fast Imperial, las aperturas bastante lentas de China, la estrategia que está dominando el meta, la que lo está definiendo el Fastcaster con exploradores profesionales de los Rus. Estuve tratando de emular este estilo de juego con Delhi y tras varios intentos y experimentación llegué a la conclusión de este orden de construcción con el cual estoy bastante contento con el resultado. Soy un jugador de 1400, así que no soy ningún experto en la materia, pero quería compartirlo con ustedes para que lo vean y lo puedan refinar o mejorar, que claramente tiene varios aspectos, varias áreas en las cuales se lo puede mejorar y elaborar aún más. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Comenzamos instantáneamente colocando la producción de aldeanos en el centro urbano y de nuestros 6 aldeanos iniciales, 5 construyen el molino y el sexto construye un campamento minero. De los que están construyendo el molino, uno de ellos lo mandamos a construir la casa para evitar quedar encasados y estamos atentos de iniciar el desarrollo de carretilla ni bien se completa el molino automáticamente. Con el explorador buscamos nuestras ovejas y nuestro primer aldeano que sale del centro urbano construye la mezquita tratando de cubrir la mayor cantidad de área posible, nuestra mayor número de edificios económicos posible, priorizando el molino en caso de que no se puedan cubrir todos. Ese aldeano, una vez que complete la mezquita, irá a recolectar oro. Y a partir de ahora es relativamente sencillo. Van a ir todos nuestros aldeanos a ovejas. A partir de ahora, todos los que salgan a partir de este momento. Mientras tanto, usamos nuestro explorador para patrullar el área, buscar nuestras casas, nuestras ovejas y la ubicación de las reliquias y los sitios sagrados. Obviamente, esta es la apertura básica y obviamente hay que hacer distintas adaptaciones de acuerdo al matchup y tampoco es un orden de construcción que recomiende contra todos los matchups. No es algo que recomiende, por ejemplo, contra mongoles, pero si querés usarlo contra mongoles, recomiendo retrasar esta mezquita para guardar esa madera en caso de necesitar responder a agresión temprana. También podemos, por ejemplo, si estamos jugando contra los Rus, si bien retrasamos nuestro paso a feudal, sacar un segundo explorador de entrada para tratar de denegar esos ciervos y esos lobos. Pero bueno, una vez que llegamos a 9 aldeanos en la comida, mandaremos el siguiente a talar madera y necesitamos 3 aldeanos más en cola antes del cambio de época. No tenemos madera, así que vamos a tener que picar de los árboles sueltos alrededor del centro urbano. Es la parte más ineficiente de momento del orden de construcción. Y bueno, en la mezquita obviamente estamos desarrollando producción eficiente ni bien se completa. Creo que me olvidé de decirlo. Y el siguiente aldeano lo mandamos a que se junte con los de las vallas, ya que en realidad no va a juntar comida, sino que lo vamos a usar para el cambio de época. Y acá está la tecnología secreta de este orden de construcción. Vamos a pasar de época con 6 aldeanos. A simple vista parece una mala decisión, ya que tenemos, como todos saben, a más aldeanos añadimos más ineficiente la aceleración del cambio de época, así que estamos perdiendo segundos de trabajo de aldeano que podrían estar gastando en producción de recursos. Pero con Delhi es difícil de comprender, pero en realidad es más eficiente pasar con la mayor cantidad de aldeanos posibles, ya que al llegar antes a feudal, podemos iniciar antes nuestras mejoras económicas. Y si bien a corto plazo vamos a estar más cortos de recursos, una vez que se completen esas mejoras económicas, van a pagar por el tiempo de aldeanos inactivos y nos van a dar una ventaja de aproximadamente 100-120 recursos que si hubiéramos pasado con, por ejemplo, 3 aldeanos. Mientras tanto, seguimos añadiendo aldeanos en la madera. Vamos a dejar 4 en ovejas para mantener la producción constante de aldeanos. Y una vez que tenemos los 50 de madera, colocamos el campamento maderero junto al bosque y, de ser posible, tratando de que quede dentro de la influencia de la mezquita. Y a partir de ahora, bueno, quedan los 2 en el oro, los 6 haciendo el cambio de época, los 4 en ovejas y vamos a seguir añadiendo aldeanos a la madera. Los del cambio de época van a ir a cortar otro de los árboles sueltos al lado del centro urbano. Y bueno, ni bien llegamos de época, instantáneamente pausamos carretilla y ponemos desarrollar exploradores profesionales. Iniciamos santidad y todas las mejoras económicas en los edificios económicos.
Y vamos a añadir un aldeano extra a la madera. Y una vez que tenemos 5 en la madera, contamos ahí en el campamento madero, vamos a seguir añadiendo aldeanos al oro. Y los 6 que hicieron el cambio de época van a realizar 2 viajes con el árbol ese y van a regresar de vuelta a las vallas. Nos aseguramos de que ni bien iniciamos el cambio de época, completamos el cambio de época, los materiales, la cúpula del domo de la fe, produciendo escolares. Acá error mío, quedé encasado por unos segundos. No debería pasar en el orden de construcción, pasa que grabé esto a las 3 de la madrugada. Y bueno, a medida que vamos juntando madera, vamos a colocar 2 torres para proteger nuestros recursos. Preferiblemente el frente de nuestra base, el oro principalmente. Y de la segunda torre vemos si le añadimos al oro o a las vallas o en raras ocasiones a la madera. Estas torres son más genéricas, es algo que se puede adaptar en el orden de construcción. Por ejemplo, con Tarrus yo no recomiendo hacer torres, sino que estos 200 recursos prefiero aprovecharlos en una barraca y crear lanceros para que son más eficientes para defendernos de los ataques de los exploradores que nos pueden hostigar, y podemos usarlo para gualear un poco las cacerías o denegar los ciervos. Podemos tratar de con algo de suerte snipear algún explorador. Una vez que tenemos 6 en el oro, vamos a seguir añadiendo aldeanos a la comida. Y vamos a, con lo de la madera, construir el establo para esos exploradores profesionales. Este explorador, bueno, debería haber estado escauteando todo el tiempo, pero es una simple prueba contra la IA. Ustedes son mejores. Y bueno, el cuarto erudito va a ir a guarecerse dentro del establo para, con esa producción eficiente, sacar ahí los 4 scouts que necesitamos de entrada. Si ya te digo, si hubiéramos estado jugando contra los Rus, por ejemplo, podríamos mandar uno a el cuartel para sacar algunos lanceros rápidos y denegar esos exploradores. Y alrededor del 6.20, si hicimos todo bien, 6.30 debería estar completándose exploradores profesionales. Está un poco lento en este caso, y por más rápido que seamos, vamos a estar llegando a nuestros exploradores profesionales 45 segundos atrasados en comparación con un jugador Rus, por ejemplo. Así que la idea es con nuestro explorador ver qué casas está tomando y enviar nuestros exploradores sorpresivos, lo cual es muy probable que no se lo espere, ya que salen muy rápido nuestros scouts de último momento, y tomar una casa que él no esté juntando. Y ahora, bueno, como dije, dejamos 3 en la madera, 6 en el oro, y 3 en la madera, 6 en el oro, y el resto de los aldeanos a estas casas que estamos trayendo. Y deberíamos tener, en caso de que ejecutemos bien el orden de construcción, para el cambio a castillos, aproximadamente alrededor del 7.45, 7.50. Creamos nuestros exploradores, y los enviamos todos a que vayan trayendo las casas. Y dentro de poco debería completarse Santidad, y es ahí cuando sacamos a nuestros eruditos de sus edificios y los mandamos a capturar los sitios sagrados y a enfilar ya en dirección a las reliquias. Ya para este momento debería estar con los recursos para el cambio de época, pero estoy atrasado. Como vieron, quedé encasado, tuve unos momentos que me quedo parado en el centro urbano. Estoy ligeramente atrasado, como dije, en este orden de construcción. Ya en estos momentos ya deberíamos tener para el cambio de época, en caso de que se ejecute bien y no con toda esta cantidad de fallas que ha tenido en esta demostración. Pero bueno, una vez que iniciamos el cambio de época, elijan el sitio de referencia que gusten. Recuerden que está bugueada la casa del aprendizaje, pero aún así yo la sigo prefiriendo por encima del reducto del defensor en mapas abiertos. Bueno, acá está la IA atacando. Me parece apropiado para simular la presión que tendríamos en una partida estándar. Y bueno, en este caso, si logramos asegurar un sitio sagrado con 10 aldeanos en el oro, estamos sobrados. Y bueno, en estos momentos tendríamos que estar remacriando nuestra economía de acuerdo al tipo de apertura al tipo de estrategia por la cual vayamos en castillo, y eso ya depende de la partida y lo que esté haciendo nuestro rival. En este caso yo voy a ir por mangudais gordos, ya que requieren poca infraestructura para producirse.
Obviamente, este gameplay tómelo de simplemente demostración e ilustración, no de una ejecución perfecta del orden de construcción. Se debería haber mandado todos los demás eruditos y hubo varias fallas en la apertura, pero bueno, en este caso, una vez completamos el cambio de época, mandamos nuestros aldeanos acordemente a los recursos, tratamos de sacar de las cacerías que tengamos. Deberíamos añadir ya una herrería si estuviéramos mejor hubiéramos macreado mejor, ya para estar realizando nuestras mejoras. Pero en este caso, bueno, yo voy a sacar nomás simplemente elefantes. Uno, porque es la IA. Y dos, porque los elefantes de Thor me parece que esta es la única situación en la que más o menos tienen algo de utilidad. Ustedes, bueno, sean mejores, saquen caballeros o saquen hombres de armas con las espadas afiladas. No recuerdo bien el nombre de la tecnología de la casa del aprendizaje. Pero bueno, los mangudai gordos pueden, en un paso rápido castillos, si haces una arquería proxy con el erudito, saben que pueden romper rápidamente la infraestructura del rival y derribarle todos los edificios de producción militar y negarles poder gastar los recursos o crear bastante tiempo inactivo con sus aldeanos. Pero bueno, voy a cortar acá el orden de construcción porque acá solamente depende de lo que esté ocurriendo en la partida y acá lo único que vamos a hacerle es bullying a la IA. Como verán, tiene varias áreas en las cuales se lo puede mejorar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, dejar un me gusta y tengan un buen día.